La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Mi Dios es sobre todo. En estos tiempos que estamos viviendo, yo sé que a veces usted debe pensar que yo lo aburro con estas cosas, o debe sentir que siempre repito lo mismo, pero ¿qué quiere que le haga? Dice Filipenses, no me acuerdo qué capítulo ni qué versículo. Esperá que me acuerdo, Creo que es capítulo 3. Me parece que es el versículo 1. Pero no lo busque, así no paso papelón. Creo que dice que habla el apóstol, de parte de él, dice: a mí no me es gravoso y a vosotros es necesario que una y otra vez les vuelva a repetir las mismas cosas. ¿Es ese versículo? ¿La acerté? A ver. Mirando bien, A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Si Pablo en esa época ya estaba con ese conflicto, con esa carga, esa preocupación de estar repitiendo, y al mismo tiempo se veía la necesidad de tener que repetir las mismas cosas, quiere decir dos cosas para nosotros. Una, que el enemigo siempre trata de la misma manera para desanimarnos y para poner trabas en nuestro camino, y otras, que siempre es necesario estar recordando y afirmando que Dios es, en este caso, según la canción que estábamos cantando, que Dios es sobre todo, que Dios está por encima, que no hay nada que iguale su poder. Esa parte, yo creo que hace unos meses atrás, hablando de la relación que nosotros tenemos, el conocimiento que tenemos de Dios, les decía que tenemos que cambiar el entendimiento, la manera de pensar respecto de quién es Dios. Porque nosotros miramos a Dios desde una óptica muy humana. Y cuanto va pasando más tiempo en el camino del Señor, si usted hace mucho tiempo que está en el camino del Señor, cuanto más tiempo va pasando, más humanamente lo mira a Dios. ¿Y qué quiero decir con que lo mira humanamente? Que empieza a mirar que bueno, que Dios no puede hacer algunas cosas, que los problemas son más grandes que el poder de Dios, que el diablo en definitiva es el enemigo de Dios, el diablo me ataca, el diablo me perturba, el diablo me pone trabas en el camino, y capaz que se acostumbró, o porque escuchó de otro, o porque le gusta decirlo así, en todo tiempo, que el diablo esto, que el diablo aquello, que el diablo lo otro, y nos olvidamos que nadie iguala al poder de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo que digo? Que nada iguala al poder de Dios. Son conceptos religiosos que van viniendo sobre nuestra mente, muchas veces las situaciones que vivimos, los problemas de la vida, los problemas diarios, nuestra falta de relación con Dios, nuestra falta de intimidad, nuestra falta de comunión con Dios, nuestra falta de fe. Los que nos llevan a ver a Dios y ponerlo a la altura de los problemas. Y Dios no está a la altura de los problemas. Dios está por encima. Dios no está a la altura de las crisis que pase, como para, bueno, Dios me da una mano. No, Dios está por encima. Cuando dice en el Antiguo Testamento, si usted es lector ávido de la palabra, o si alguna vez estudió sobre los nombres de Dios, o los atributos de Dios, no quiero meterme en teología porque aburre, hay 2 o 3 conceptos que hablan de esa manifestación de Dios, hay 2 o 3 nombres que hablan del poder de Dios, y que nosotros parece que nos hemos olvidado. Recuerdo que hace unos años atrás, cuando se hacía una oración de fe, una confesión de fe, cuando se hacía repetir a una persona una oración, no hay una fórmula exacta, pero con más o menos determinados conceptos para acercarse a Dios, para que reciba al Señor en su corazón. En un momento, esto lo hablo hace mucho, en un momento se usaba decir: yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. No es tan normal hoy, o no hacemos hincapié en esa frase. Y lo de único y suficiente tiene que ver con uno de los nombres y atributos de Dios del Antiguo Testamento, que menos lo va a conocer, salvo que lo haya escuchado alguna vez, o si es de mi generación lo escuché en alguna canción de allá lejos, hace tiempo. El Shaddai. ¿Escuché eso alguna vez? El Shaddai es uno de los nombres de Dios que se le da al Antiguo Testamento y que significa precisamente eso, el que es más que suficiente.
Cuando dice que Dios es más que suficiente, cuando yo lo recibo como mi único y suficiente Salvador, quiere decir, estoy diciendo que no necesito otra cosa. Estoy diciendo que Dios suple todas las necesidades, que Dios cubre todo lo que me falta. Estoy diciendo, como dice Colosenses, que frecuentemente lo repito, que estamos completos en Él. Y si estoy completo en Él, no necesito otra cosa. Ahora, lleve esto a su vida práctica. En su vida práctica, ¿usted actúa como si no necesita otra cosa más que Dios? ¿Actúa como diciendo, y los demás que lo ven en su vida que está completo en Cristo? ¿Ven en su vida que usted ya tiene todo lo que necesita? Entonces tenemos una esquizofrenia espiritual. O somos bipolares. O tenemos una conducta errática. Porque decimos una cosa y vivimos otra. Pero lo que sí le puedo decir y afirmarme y pararme en tener razón es en que Dios está por sobre todo. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos de sacudones. Todos los días escucho, me canso de escuchar permanentemente las amenazas, porque no tienen otra manera de definirse, las amenazas del sistema en el que vivimos, que todo va a estar mal, que todo va a estar peor, que este problema, que este conflicto, que la economía, que el dólar, que esto. Ahora encima está con Messi. Ya de todo para todo está mal. Y nos enfocamos, en vez de creer que Dios está por sobre todo y nos enfocamos en lo que Dios puede hacer, solamente miramos el conflicto y el problema. Y cuando usted solamente mira el conflicto y el problema, termina enredado en su conflicto y su problema. Pero nosotros no tenemos a Cristo en el corazón y estamos teniendo una relación con Cristo ni nos acercamos a Él para ser igual que el resto, sino que el Señor nos llamó para que seamos distintos a los demás. El Señor nos llamó para que desde nuestra posición, aunque sea cual sea la condición en que nosotros tenemos, Dios nos llamó para que desde ahí mostremos a los demás que, como dice allá, hay otra manera de vivir. Y a veces, en vez de ir a dar testimonio o de compartir las cosas que Dios hace o dar una palabra de aliento, lo que hacemos es juntarnos con algún otro para compartir penas. Y entonces el otro dice, no me alcanza. No, no, a mí tampoco, está re mal. Lindos cristianos somos. No, pastor, pero no puede mentir. Yo no digo que mienta, digo que tenga fe. ¿Qué es la fe? ¿Usted sabe qué es la fe? Usted me va a saltar a decirme Hebreos 11.1, que está perfecto. Ahora yo le voy a decir mi interpretación de fe. Le voy a dar mi interpretación, decía, de lo que es la fe. La fe es saber que lo que Dios dijo, que Dios va a hacer, lo que Dios dijo que va a hacer. Saber que Dios va a hacer lo que Dios dijo que iba a hacer. Esta mañana leí una frase que me impactó, porque no venía de un cristiano. No, mire, peor todavía, 2 veces, en 2 lugares distintos, como si lo hubiera buscado a propósito, por 2 lugares distintos que no tenían nada que ver uno con otro. Ninguno de los 2 era cristiano. Leo una frase que impactó mi corazón. Porque así como dijo Jesús, hablando de que los hijos de las tinieblas son más astutos, más inteligentes, más sabios para manejarse en la vida, que así tenemos que ser nosotros. Pero dice, los demás son más vivos que nosotros. ¿Y sabe qué? Me parece que es así. Y esta frase que leí que me impactó el corazón decía, usted puede porque cree que puede. No le pegó ni ahí. No le hizo nada. La primera que leí venía con en medio de un discurso y tenía una explicación adicional y decía, la primera vez que la leí, decía, no está diciendo porque sabe que puede, sino que dice porque cree que puede. ¿Cómo puede ser que los inconversos, el que no tiene a Cristo, el que no vive según la esperanza, el que están edificando sus vidas basadas en su propia capacidad, basados en sus propios méritos personales, que aquellos que se esfuerzan y solamente tienen puesta su, por decir, fe o confianza en su esfuerzo, ¿cómo puede ser que tengan más fe que nosotros? ¿Cómo puede ser que estén más convencidos de que van a alcanzar lo que creen solamente por creerlo y ustedes están mirando en cuándo viene la factura del gas?
Y no prende la lamparita, no prende la otra, no prende la estufa, por miedo cuando venga la factura de gas o la factura de la luz. Porque le cree más a la acusación del sistema del mundo, para decirlo un poco más religioso, que al poder de Dios. Pero si canta, Dios es sobre todo. Si canta, Dios de lo de lo imposible, ¿no? Dios de lo imposible, si canta eso, entonces tiene que vivir eso. Dios es sobre todo, Dios está por encima. Nunca se olvide cuál es su propósito y su llamado. Y si usted vive una vida conforme a su propósito y su llamado, Dios se encarga de suplir y de proveer para ese propósito y ese llamado. Nunca se olvide que el Señor lo levantó, lo rescató, lo llamó y lo salvó con un propósito. Que ese propósito tiene que ver con 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. A ver si se la sabe. Hace unos años se cantaba mucho. 1 de Pedro 2.9, que es un coro, por eso digo, porque se popularizó entre la juventud de hace 20 y pico de años, porque era un coro que decía: somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, del sacerdocio linaje escogido por Dios. ¿Para qué? Y en lo que tiene que ver con el propósito es esta parte del para qué, del cual usted tiene que estar pendiente y no olvidarse, para anunciar las virtudes de aquel. Con segunda y todo me lo hacen. Tremendo esto. Siempre entender, porque como ha sucedido recién, lo sabemos, lo cantamos, lo decimos, lo proclamamos, lo declaramos, lo vivimos. Ese es nuestro propósito, ese es nuestro llamado, y eso es lo que abre las puertas de la provisión, lo que abre las puertas de la bendición, lo que en este año, un año difícil para otros, para el pueblo de Dios va a ser un año de bendición. Escuché ayer, tuve la mala suerte ayer, a la mañana, me manda un mensaje una persona de la iglesia, menos mal que me lo mandó en buen sentido, me comparte un audio que le compartió otro. Y me dice: pastor, ¿qué piensa usted de esto? Mire, me tomé el trabajo, 15 minutos tenía ese audio. Pero como fue por una pregunta y a ver qué piensa de esto, y como estaba manejando, entonces aproveché y mientras iba manejando lo escuchaba. 15 minutos. Un pastor, no tengo ni idea quién es, menos mal, ni idea, que estaba dando una palabra profética y diciendo: esto yo he recibido de Dios y Dios me dijo que diga esto. Si usted no está de acuerdo, bueno, parecía lo que decía yo. Si usted no está de acuerdo, bloquéeme. Y empezó a decir una sarta de estupideces y a salirse de la palabra de Dios y del contexto bíblico y a equivocar los tiempos y a equivocar la manifestación de Dios de tal manera que hasta me enojé manejando. Y antes de hacer otra cosa le pregunto a la persona que me lo comparto: ¿quién te dio esto? No sé, me lo mandó una amiga. Pregúntale a tu amiga. Le pregunta a la amiga. ¿Qué le dice la amiga? Somos a veces tan... no quiero decir ignorante. Busquen un sinónimo. Cometemos a veces tanto ese vicio de lo que recibo, ni lo leo, ni lo miro, ni lo analizo, lo envío. Cometemos tanto el error. Es tan fácil escuchar a uno que habla lindo, o que dice palabras elegantes, o palabras que no entiendo mucho, entonces cuando no la entiendo debe estar buena, debe ser serio. Entonces todo lo que dice: wow, mira lo que dice, tremendo, va y lo comparto, sin analizar, sin tomarme el trabajo de ir a la Biblia, a ver si es verdad lo que dice. Entonces le pregunto: ¿y qué dice tu amiga? No, mi amiga dice que no sabe quién es. Se lo compartió otro. Y ahí empezamos, ¿vio? Empezamos. ¿Y quién se lo compartió al otro? Y más tarde me dice: y al otro se lo compartió su pastor. Qué mal que estamos, dije yo. Y este bestia decía en su profecía: Dios abandonó la Argentina. No se gaste en orar, no se gaste en ayunar, no se gaste en hacer intercesión, porque de nada va a servir. Dios abandonó la Argentina. Viene tiempo de tribulación. Cálmate. Ignorancia bíblica.
ignorancia bíblica. Erramos los conceptos y erramos los tiempos. Primero, Dios no puede abandonar algo que Él no habita en forma corporal y física. Dios no puede abandonar algo, en segundo lugar, sobre lo cual Dios dijo que iba a estar por encima. Y Dios no está por encima de naciones, sino Dios está por encima de un pueblo. En segundo lugar, vienen tiempos difíciles, se lo acabo de decir, vienen tiempos recontra difíciles, espirituales y físicos. O sea, en el plano espiritual, como un montón de cosas que están sucediendo, en el tema, en lo moral, en lo social, un montón de cosas. Y en el plano económico, vienen tiempos difíciles. Sí, Señor, vienen tiempos difíciles. Van a venir, van a seguir. Pero, el Salmo 91:7 dice, caerán a mi lado 1000, 10.000 a mi diestra, pero, a mí no. No está diciendo que no va a haber problema, pero tampoco está diciendo que voy a ser parte del problema, sino que está diciendo, va a haber un problema, pero yo, si estoy encaminado en el propósito, si sigo la voluntad de Dios, si respondo a su llamado, si me muevo en lo que Dios quiere, si estoy funcionando para aquello que Dios me puso, porque el Salmo 91 empieza, por si usted no lo sabe, diciendo, empieza, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará de la mano del cazador, ya se me está haciendo un poquito eso de la época en que te obligaban a saberte el 91, el 23, ya no me acuerdo de otra cosa más. Y llegas al 7, a vos no te va a llegar. Tenemos que entender, y con más razón todavía, entender que en este tiempo difícil, más todavía, tenemos que afirmarnos en el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Anunciar las virtudes de aquel que nos sacó. A ver, nos sacó. Usted ya no vive en un mundo de tinieblas, usted no está atado a un mundo de tinieblas, usted no está sujeto a una situación de tinieblas, su pasado no lo condiciona, el lugar de donde usted viene, la manera donde se formó, incluso la necesidad en la que vivió, no lo condiciona, ni determina cómo está. Dios lo sacó. Ya no pertenece a ese mundo de dolor. Como decía en medio de la oración, Él ha cambiado nuestro lamento. ¿Ese no lo sabe? Usted no pertenece a ese mundo de tinieblas. El Señor cambió nuestro lamento en baile. Termina diciendo la canción, que ya no es el texto, pero dice, y me vestiste todo de alegría. Dice Isaías capítulo 60, versículo 1 y versículo 2. Creo que el domingo pasado, si no me equivoco, lo leí. ¿Puede ser? Isaías capítulo 60, versículo 1, versículo 2. Levántate, resplandece. ¿Qué significa levántate? A ver, ya sé que es obvio decir qué significa levántate, ¿no? Es obvio. Levántate significa que estás en una condición, estás en una posición donde lo único que estás haciendo es mirar lo que te falta, mirar lo que te pasa, mirar lo que te hicieron, mirar tus deudas, mirar las cuentas. No, levántate y resplandece. Resplandece. Fuimos llamados a resplandecer. Mire, yo me pongo acá y la pelada me hace brillar la luz. ¿Y yo resplandezco? Resplandece. Y dice, porque tal vez usted diga, pero ¿de dónde voy a resplandecer si estoy destruido, si no tengo fuerza, si no tengo ganas, si no tengo ánimo? Si mira lo que pasó en mi casa, el conflicto con mi familia, el problema con mis hijos, la situación en el trabajo, ¿de qué voy a resplandecer? Ese es el error nuestro. Miramos a Dios de una manera humana, comparamos a Dios con nuestra capacidad, limitamos a Dios a nuestras limitaciones, lo miramos a la par. Cuando Dios me dice resplandecer, no te está diciendo prendete un fueguito y alumbrá, porque dice, sigue versículo, pues ha venido tu luz. No depende de vos. Y capaz que ahora está diciendo, pastor, me confunde, siempre dice que depende de mí, ahora me dice que no. ¿Cómo es la historia? Depende de vos estar en el lugar
que Dios te hace poner. Y una vez que estás en el lugar donde Dios te llama, para el cual Dios te quiere usar, una vez que estás en el camino, una vez que estás en el propósito, una vez que estás en su voluntad, una vez que te moviste, que te sacaste el polvo, la tierra que te tiraron, los piedrazos que te arrojaron, una vez que te levantaste, que empezaste a avanzar, aunque te costaba, aunque te dolía, aunque no querías, aunque no tenías ganas. Porque cuando uno está mal, llega un momento que no tiene ganas. Si alguna vez trató con indigentes, ya sea en forma ministerial o en forma casual, la gente a veces no juzga mal y no comprende algunas situaciones que pasa con esa gente. Ayer hablaba con un muchacho de la iglesia que trabaja en el subte, en Buenos Aires, y trabaja en seguridad del subte a la noche. Su trabajo precisamente está, o sea, lo que más ocupa su trabajo, precisamente es sacar a los indigentes de las vías a lo largo de la noche. Porque más con este tiempo, con el frío, dice que como nunca está lleno, todo permanentemente, de a 10, 15, se meten adentro de las vías para pasar la noche. Y que los tienen que sacar, y a veces con la policía, o a veces a los golpes, porque no quieren salir. Y este muchacho me dice en un momento, ¿sabes qué es lo que me molesta? Si hubiera sido gente mayor lo entiendo, pero eran pibes de 20, 25 años. Y yo entiendo lo que él me quiso decir desde su posición. Vago el miércoles porque no te vas a laburar en vez de estar viviendo en la calle. Lo entiendo, obviamente, yo le diré lo mismo. Pero lo que pasa, que no podés ver, no entendés la situación. Una persona indigente es tanto la alteración psíquica que tiene, no necesariamente loco, por la depresión que lo consumió, y si es adicto, peor todavía, que no quiere. Es, aunque quiere, no puede. Y eso empieza en un punto donde no quiere. Vaya a decirle a un indigente sacarlo de la calle, uno que esté años viviendo en la calle. Levántelo, ofrézcale una casa para vivir. No quieren. Tiene temor a perder sus posesiones. No quiere. Entonces nosotros, que a diferencia de los demás tenemos la esperanza que el Señor puso en nuestros corazones, solamente con ese pequeño esfuerzo que dice el libro de Jueces capítulo 6 versículo 10, que dice, ve con esta tu fuerza, pero no importa lo poquito que tenés, la chiquitita, con eso alcanza. Dios no necesita que seas fuerte. Dios necesita que te pongas en medio. Dios no necesita que seas Superman, ni el increíble Hulk, ni que seas un superhéroe. Dios necesita que te empieces a mover. Dios va con nosotros por detrás, nos cuida la retaguardia, cuida los ataques. Dios va con nosotros a nuestro lado. Él cuida nuestros flancos para no ser atacados. Pero en el momento en que vos das un paso al frente, Dios se pone por delante y empieza a abrirte el camino. Pero si no das ese paso al frente, Dios te cuida siempre. Siempre. No te va a pasar nada siempre, pero no vas a avanzar. Vas a seguir en la misma condición. Él es el que dice la palabra, que Él es el que pone en nosotros, el que da pan al que come. No vas a pasar hambre. Pero dice, semilla, ¿a quién? ¿Sabe el versículo? Pan al que come, semilla al que siembra. Y pero mejor que me dé pan, así ya como. ¿O no? Usted que está pensando con el estómago y dice, no, mejor el pan que más que la semilla. Pero el que recibe semilla, siembra, de su siembra saca el trigo lo muele, tiene harina, la harina la procesa, tiene el pan. Ah, mucho laburo. Bueno, acostúmbrese entonces, que siempre te dé Dios la limosna, a vivir de la limosna. En cambio, a tener la posibilidad de tener abundancia. Y no un pan para hoy, sino pan para toda tu casa, pan para el resto de tus días, pan para tener guardado. Esa es la diferencia. Dios va con nosotros por detrás y al costado hasta que le da un paso al frente y Él se pone por delante abriendo los caminos. Depende de nosotros estar en el lugar, porque Dios ya dijo que viene sobre nosotros su luz. Él te cubre, Él te envuelve y entonces empezás a resplandecer. Y dice, porque ya me estaba olvidando dónde estaba, y la gloria de Jehová, versículo 2, ha nacido sobre ti. Versículo 2.
Porque tinieblas, conflictos, temor, miedo, estar asustado por, como decía antes, por la economía, asustarse por el dólar, aunque no entienda de qué tiene que ver el dólar. Se lo conté el domingo pasado. Si fuera hoy como hace 15 años, un poco más, como hace 18 años, si fuera hoy, el dólar tendría que haber tenido un salto de 18 a 76, creo que era esa la cuenta que hice. Así que no estamos tan mal, no me mire así con cara de... No estamos tan mal. Porque de la misma manera que esa frase de fe que me impactó esta mañana dice, usted puede porque cree que puede, de la misma manera, yo le tengo que decir, a usted las cosas le pasan porque cree que le van a pasar. Es el mismo concepto, es el mismo principio, es la misma palabra. Entonces, si se alimenta de temor, ¿cómo se va a mover? Con temor. Si solamente escucha lo negativo, ¿cómo va a andar? En negativo. ¿Qué es lo que va a salir de su boca? Negativo. ¿Qué es lo que le va a hablar a otro? Negativo. Entonces, no estoy diciendo, como dice un amigo mío que es ministro, no es pastor, pero es ministro en una iglesia. Dice, no hay que leer noticias, no hay que escuchar las radios, no hay que mirar noticiero. Porque todo eso lo alimenta negativamente. Es cierto que lo alimenta negativamente, pero depende de cómo usted toma las cosas. Yo digo lo contrario, totalmente lo contrario. Usted tiene que estar informado, tiene que conocer lo que pasa, tiene que saber cuáles son las cosas que están pasando alrededor, tiene que saber cómo se está moviendo el mundo, porque si no, ¿de qué manera va a poder ser sal? ¿De qué manera va a poder alumbrar si no conoce de qué modo son las tinieblas ni dónde se tiene usted que parar? Yo estoy informado todo el día. Todo el día. Es más, en mi trabajo diario, toda la mañana, bueno, hasta más o menos las 3 de la tarde, radio, todo el día. Pero que yo escuche lo que pasa no quiere decir que yo tenga temor de lo que pasa. Que yo escuche lo que pasa no quiere decir que yo crea que eso me va a pasar. Simplemente me ubica en creer y en decir, sí, Señor, el Señor está por sobre todo. Nos llamó para resplandecer. Tinieblas cubrirán la tierra. Sí, Señor. Pero, me encantan los pero de la Biblia. Tinieblas cubrirán la tierra. Más es sinónimo de pero. Más, sobre ti amanecerá el Señor, Jehová. Aunque esté todo oscuro, aunque parezca que todo se va para atrás, sobre vos amanece el Señor. Y amanecer, sabe lo que es el amanecer, ¿no? El sol se empieza a levantar. El sol empieza a alumbrar. Y viene a levantarse y a alumbrar sobre tu vida. Porque el Señor te llamó para un propósito específico y fundamental. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó nuevamente de las tinieblas a su luz admirable. Pero si usted mira solamente el conflicto, ¿cómo va a ser para anunciar eso? Si mira solo el conflicto, llega al punto en que no cree. Mire, estas son las cosas que no cree. No cree que pueda salir. No cree que pueda cambiar. No cree que tiene oportunidad. No cree que Dios lo va a bendecir. Cree que Dios se olvidó. Como decíamos el domingo pasado, hablando sobre Elías, diciendo que él en un momento especial Dios lo había enviado a hacer determinada cosa, y cuando llega y está donde Dios lo mandó, de golpe se secó el arroyo. ¿Ves? Dios se olvidó de mí. Dios se olvidó de mí. Dios no se olvida de nosotros. A veces Dios tiene que hacer algunas cosas en nuestras vidas para provocarnos a movernos al propósito mayor. Recuérdense en esa historia, y ahora voy a leer unos versículos de ahí nada más y ya terminamos. Recuerda que en esa historia había un propósito mayor. El propósito mayor era una mujer, viuda, que se estaba entregando a la muerte, que ya no creía que había para ella salida. Que ya dijo, estoy preparando, voy a comer lo último que queda y me voy a entregar a morir con mi hijo. Pero gracias a que se secó el arroyo, Elías llegó a la casa de esa viuda. Gracias a que se secó el arroyo, gracias a que tuvo temor, a que tuvo conflicto, a que se le movió el piso. Creo que la mejor imagen es esa, que se le movió el piso. Gracias a que se le movió el piso,
él fue a la casa de la viuda. Y al llegar a la casa de la viuda, primero pasaron 2 o 3 cosas que tienen que ver con la provisión de él, con lo particular, situaciones que hubo entre la relación entre ellos dos. Pero gracias a que estuvieron ahí, cambió el destino de esa mujer. Si él no hubiera llegado, ella se hubiera muerto. Si él no se le hubiera secado el arroyo, él no hubiera llegado. Los problemas, cuando vos estás en el propósito, los problemas solamente son herramientas para el cumplimiento del propósito mayor. Escuché una frase, yo soy refrasero, ¿no? Se habrá dado cuenta, ¿no? Ayer escuché algo y dije, wow, qué bueno, qué loco esto. Las crisis son el ruido que hace tu vida al transformarse. Re flashero. Pero, qué bueno que está. Las crisis son el ruido que hace tu vida al transformarse. ¿Por qué duele? Nadie está diciendo que no duela. Nadie está diciendo que no tenés ganas de bajar los brazos. Nadie está diciendo que no te sentís en el pozo. No, al contrario. Desde ahí, justamente desde ahí le hablo. Yo no le estoy hablando desde una posición de hacia arriba. Algunos tienen ese concepto tan equivocado de mí que piensan que le estoy hablando desde la superación, que le estoy hablando desde la prosperidad, que le hablo desde de la vida de lujo. Cuando usted está en el propósito, Dios lo llama a través del problema, muchas veces, para un bien de un propósito superior. Génesis, capítulo 22, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, me gusta este capítulo porque parece una obra de teatro como lo va leyendo, parece el diálogo. Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Pregunta reflexiva. Dios le habla a Abraham y le da una comisión, le da una tarea por hacer. ¿Cuál fue la tarea que Dios le manda a hacer a Abraham? La tarea era: prepara la situación, anda con tu hijo y a él me lo vas a ofrecer. Vas a preparar un sacrificio, vas a preparar un holocausto, le llama. Una adoración a Dios. Podemos llamar a la tarea que Dios le encomendó propósito. Yo le pregunto, para que piense. Cuando Dios manda a hacer un sacrificio, ¿quién es el receptor? Mire que yo sé que domingo en la mañana cuesta pensar, pero esto es para que piense. ¿Quién recibe ese sacrificio? Cuando Dios pide un sacrificio, ¿quién recibe ese sacrificio? Cuando Dios manda a hacer, cuando Dios pide un sacrificio, Él es receptor de ese sacrificio. ¿Puedo decir entonces que el propósito de Dios en la vida de Abraham en ese momento era que Abraham hiciera algo para Dios? ¿Sí o no? ¿O estoy inventando? ¿Puedo decir entonces que cuando Dios lo llama, Dios lo manda, Dios lo conmueve, Dios le pone una cara en el corazón para visitar a fulano, para predicarle a mengano, para dar una palabra en la iglesia, para abrazar a un hermano, para hacer cualquier cosa que tiene que ver con la obra de Dios? ¿Puedo decir entonces que cuando Dios lo manda a hacer cualquiera de esas cosas, usted está sirviendo a Dios? ¿Sí? ¿No me equivoco, no? ¿Vamos bien? Entonces, el propósito que tenía Dios sobre Abraham tenía que ver con recibirlo a él, tenía que ver con lo que Abraham le iba a dar a Dios. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos. Y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Hasta aquí lo que estamos viendo entonces es a Abraham obedeciendo la comisión que Dios le mandó, obedeciendo ese llamado, ese pedido de Dios que le dé a él el sacrificio. Está diciendo que hizo como Dios le dijo y llega hasta la base del monte. Se encuentra delante del monte Moriah, despide a sus sirvientes y sigue viaje con su hijo.
Seguí acá, por favor. Verso 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo: Padre mío. Él respondió, ve que parece un diálogo esto: heme aquí, hijo. Así quería que te diga yo, ¿no? Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, padre. Oh, padre, ¿está el fueguito? ¿Están las maderitas? ¿Allá está el altarcito? Oh, padre, ¿dónde está el corderito? Decía en estos días, porque a veces cuando uno lee la Biblia no tiene noción de algunas situaciones que van en medio de la palabra. Isaac tenía en este momento, según distintas posiciones teológicas, que no viene al caso, que es lo mismo, o sea una cosa o la otra, no me cambia nada. Isaac tenía entre 14 y 33 años. O sea, o era un adolescente, o ya era un hombre formado. Los que dicen que tenía 14, 15 años es porque piensan, se enfocan en la historia en ese momento, y algunos que simplemente hacen un paralelismo diciendo, no, porque es como Jesús, como es el tipo de Jesús, entonces tiene que tener 33 años cuando fue sacrificado. Me da lo mismo, no cambia la historia. Tenía Isaac entre 14 y 33 años. Si esto es así, Abraham tenía, escuche, entre 110 y 130 años. ¿Está? Entre 110, porque nació cuando él tenía 95. Entre 110 y 130 años. Yo digo, ¿usted cree? Vamos a poner la mitad. ¿Usted cree que un pibe de 20 años no puede sujetar a un viejo de 120? ¿Cree usted que un viejo de 120 puede forzar a un pibe de 20? De esto yo estoy pensando y diciendo, bueno, Isaac realmente era un muchacho temeroso de Dios, que obedecía a su padre y que quería cumplir el propósito de Dios. No se negó, no retrocedió, pero algo le empezó a inquietar. Dijo, viejo, está el fuego, está la leña, ¿dónde está el cordero? O no entendía lo que pasaba, o ya tenía demasiado miedo de lo que le pasaba. Y mire la respuesta de Abraham. Verso 8. Ya terminamos. Faltan 5. Respondió Abraham, Dios se proveerá. ¿Qué significa se proveerá? Se proveerá está diciendo que ¿para quién va a proveer Dios el cordero? Para él, exactamente. Como cuando usted va a la ladera y se provee de lo que encuentra. Y si es de madrugada, mejor todavía. Se proveerá cordero para el sacrificio. La provisión de Dios tiene que ver con el propósito de Dios. La bendición de Dios tiene que ver con el propósito de Dios. La capacidad que Dios nos da tiene que ver con el cumplimiento de la obra de Dios. Todo lo que Dios te da es para que se lo des a Él, para que le sirvas a Él y para que trabajes en su obra. Podríamos decir que desde una óptica netamente humana, carnal, yo podría enojarme y decirle a Dios, sos un egoísta, todo lo haces para vos. Y si yo digo eso, tengo razón. No la parte de egoísta. Pero digo, si yo estoy desde una postura totalmente ajena, lejano a Dios, enojado con Dios, carnalmente, no pienso en el Espíritu, pienso solo en mí, entonces le digo, es un egoísta. Todo lo que hace, lo hace para Él. Lo que Dios hace, lo hace para Él. Pero ¿qué pasa? Cuando lo que Dios hace, lo hace para Él quiere decir su obra, para Él quiere decir su reino, para Él quiere decir su voluntad, para Él quiere decir su propósito. Cuando Dios hace las cosas para Él, si usted está parado en el lugar que Dios lo puso, Dios hace las cosas para Él y el que recibe la provisión es usted. Dios hace las cosas para Él y el que es bendecido es usted. Dios hace las cosas para Él y el que se abre los caminos es a usted. Esa es la maravilla de cómo es que Dios obra. Por eso lo importante es estar parado
en el lugar que Dios me pone, en el camino en el cual Dios me encamina, en el propósito para el cual Dios me llama. Cuando esto es así, todas las cosas suceden conforme al propósito de Dios para su vida. Romanos capítulo 8, termino con ese texto, versículo 28, con el cual creo que terminé incluso la semana pasada. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y la parte importante es el final del versículo. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Se lo traduzco en forma contemporánea, se lo digo en forma lineal para que usted lo entienda mejor, si le da un poco de trabajo entender esta palabra. Empieza del final y dice, si usted está llamado conforme al propósito de Dios, y si está puesto en el lugar que Dios lo quiere poner, y si está andando por el camino que Dios lo quiere llevar, y si está trabajando para lo que Dios quiere hacer, todo lo que le pase, conflicto, crisis, temor, miedo, angustias, problemas, discusiones en la casa, todo lo que le pase, aumento de las tarifas, que la boleta, que la no boleta, que esto, todo lo que le pase, le ayuda para bien. Porque Dios tiene un plan de bendición con nuestras vidas. Él nos ha llamado, póngase de pie por favor, así terminamos. Él nos ha llamado y tiene un propósito con nosotros. Nos ha llamado para transformar. Él nos ha llamado para bendecir esta tierra. Él nos ha llamado para quitar las tinieblas de Florencio Varela y cualquier barrio, cada barrio alrededor. Él nos ha llamado para hacer de bendición a un pueblo que no sabe por dónde caminar, que no sabe cómo andar, a una gente que está metida en medio de las tinieblas. Mire, si usted conoce a Florencio Varela, o si es de un lugar un poco más lejano del centro, usted sabe lo que es esta tierra, usted sabe lo que es esta ciudad, que más que una ciudad parece ya miseria, necesidad, abandono, desidia. Barrios sin luz, no porque se le corta como a Ana que le corta la luz todos los días. Barrios sin luz porque no tienen directamente. No hay. No hay. Año 2018 he conocido gente que tiene que caminar una cuadra para juntar agua. Escúcheme, año 2018, andamos con el WhatsApp. Gente que tiene que caminar una cuadra para juntar agua. Barrios completos donde no existe una calle asfaltada. Año 2018, le vuelvo a repetir, que la fibra óptica, que internet, miseria, abandono, olvido, desidia. La Iglesia tiene la capacidad de transformar los destinos proféticos de la sociedad y del lugar donde hemos sido puestos. El Señor nos llamó para levantarnos y resplandecer y ser luz en medio de la oscuridad. Viene un tiempo donde el Señor nos está animando, nos está empujando para ser testimonio, para transformar. Nos está llevando, nos está metiendo en medio de la necesidad. Nos está poniendo delante de gente que no conoce otra manera, hay que mostrarle la manera distinta. La gente no sabe que necesita a Cristo y ha puesto el Señor sobre nosotros la carga para transmitirlo. El Señor nos está levantando y más lo va a levantar. Prepárese porque en este año va a haber la mano de Dios sobrando en su vida, en su casa, su economía, su trabajo, porque es la manera en que viene la luz de Cristo sobre su vida para resplandecer. El Señor empieza a alumbrar su casa para que sea vista por aquellos que están en oscuridad. Empieza el Señor a alumbrar tu vida, en tu trabajo, en tu crecimiento diario, para que sea vista la mano de Dios sobre tu vida por aquellos que están en necesidad. El Señor te levanta, te pone en alto, como aquella luz que se pone sobre un monte, para aquellos que no tienen salida sepan que estás haciendo algo distinto y vengan a preguntar de qué es lo distinto. Yo lo quiero también. Levante sus manos, por favor. Señor, en el nombre de Jesús, yo pongo este pueblo en tus manos. Bendigo sus vidas, Señor, su casa y familia. Declaro en el nombre de Jesús, Señor, que es un pueblo fuerte, un pueblo firme, entendido en tu propósito, que anda y camina, Señor, conforme a Él, que se mueve, Señor, en tu voluntad. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que toda duda, todo temor, lo que el sistema a nuestro alrededor quiera hacer, sea quitado, arrebatado, Señor, por tu gracia y por la fe. Que podamos ver tu mano obrando en medio, Señor, de los conflictos y que no nos detengamos solamente en lo que nos falta. Que lo que nos pase, Señor, sea una herramienta para alcanzar la bendición. Señor, en el nombre de Jesús yo bendigo sus caminos, bendigo sus manos, sus pies, para ser herramientas de cambio, herramientas de transformación, herramientas de llevar luz, Señor, a los lugares de oscuridad. Y te damos toda la gloria, Señor, en esta mañana.
Adoramos tu nombre, Jesús. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tener un plan con nuestras vidas, por tener un propósito con cada uno. Gracias, Señor, por levantarnos, por animarnos, por cuidarnos, por protegernos. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias, Señor, por llenarnos, por bendecirnos. Gracias, Señor. Te damos gloria. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.